Mucho antes de que existieran bancos, monedas o números impresos en billetes, la humanidad ya lidiaba con algo que se convertiría en la fuerza invisible más poderosa del mundo, la idea del intercambio. Y es justamente en esa idea donde comienza la verdadera historia del dinero, una historia mucho más antigua, complicada y sorprendente de lo que la mayoría imagina. La mayor parte de las personas cree que el dinero nació simplemente de la necesidad de facilitar los intercambios. Pero la verdad es que eso es solo una simplificación cómoda. El dinero no surgió porque las personas querían comprar cosas más fácilmente. Nació, en la mayoría de las civilizaciones, como un instrumento de control, de organización social y, principalmente, de poder. Y esta historia necesita ser contada desde el principio, cuando el dinero todavía ni siquiera era dinero, era apenas supervivencia. Imagina vivir en un mundo sin moneda, sin billetes, sin tarjetas, sin bancos. Un mundo en el que cada objeto tenía valor únicamente por lo que era. Si tú cultivabas trigo y alguien pescaba, el intercambio parecía simple: yo te doy el trigo, tú me das el pescado. Pero, en la práctica, esa idea romántica del trueque siempre fue un mito. La verdad es que, desde las primeras aldeas, el trueque casi nunca funcionaba como la enseñanza escolar suele mostrar. Estaba lleno de problemas. El primer problema era obvio: la coincidencia de necesidades. No servía de nada que tuvieras pescado para intercambiar si la otra persona no quería pescado en ese momento. Tal vez lo quisiera solo dentro de 2 días, pero para entonces tu pescado ya se habría echado a perder. Y aunque ambas personas quisieran intercambiar, todavía había un segundo obstáculo: el valor. ¿Cuánto vale un pescado comparado con 3 vasijas de barro? ¿Cuánto vale una piel de animal comparada con un saco de cereales? Cada persona tenía su propia percepción del valor, y esto creaba conflictos constantes. Y todavía había un tercer problema: los objetos se echan a perder. Casi todo lo que las personas poseyeran en las primeras civilizaciones se deterioraba rápidamente. Y es en este punto donde surge un detalle esencial para entender el nacimiento del dinero: las sociedades comenzaron a darse cuenta de que necesitaban algo que representara valor, pero que no dependiera del tiempo, del clima o de condiciones físicas. Algo que pudiera ser guardado, transportado y aceptado por todos. Ese algo necesitaba ser resistente, duradero, lo suficientemente raro como para no perder valor y fácil de reconocer. Pero no fue el oro. Todavía no. Lo que pocos saben es que, en las civilizaciones más antiguas, el dinero surgió como una forma de registrar deudas. Y esas deudas eran anotadas de maneras que hoy parecen primitivas, pero eran extremadamente sofisticadas para la época. En el Medio Oriente, por ejemplo, hace más de 5000 años, las primeras ciudades de Mesopotamia usaban tablillas de arcilla para registrar que una persona le debía algo a otra. Y estas inscripciones eran hechas por escribas oficiales, lo que transformaba la deuda en un compromiso público. Esas tablillas eran, de hecho, dinero, porque representaban un valor reconocido por la comunidad. No eran monedas. No eran billetes. Eran deudas formalizadas. Y más que eso, eran instrumentos de control social. En aquel tiempo, en ciudades como Uruk, Ur y Lagas, la economía estaba centralizada en los templos y palacios. Estas instituciones almacenaban granos, aceites, tejidos y recursos diversos. Las personas entregaban parte de su producción al templo como forma de tributo, y a cambio recibían registros que garantizaban que podían retirar cierta cantidad de recursos en el futuro. Es decir, el dinero nació como un recibo. No surgió como un objeto, sino como una promesa escrita.
Con el tiempo, esos recibos comenzaron a circular entre las personas. Si alguien tenía una tablilla que garantizaba cierta cantidad de cebada, podía transferirla a otra persona a cambio de algo. Así, el dinero comenzó como la representación de un derecho, y no como un objeto de valor en sí mismo. Pero entonces, ¿por qué el oro se volvió tan importante? La respuesta está en la combinación de tres factores: durabilidad, belleza y rareza. El oro no se oxida, no se pudre, no pierde brillo. Además, siempre tuvo un aura simbólica, casi espiritual. En muchas culturas, era considerado el metal de los dioses. Y más aún, era difícil de encontrar y difícil de producir. Esto creaba una sensación natural de valor, incluso sin una autoridad que impusiera reglas. Pero antes de que el oro se convirtiera en moneda, muchas otras cosas fueron usadas a lo largo de la historia. La sal, por ejemplo, ya funcionó como forma de pago, de ahí la palabra salario. Las conchas también fueron ampliamente usadas, como en algunas regiones de África y Oceanía. Granos, tejidos, metales diversos, incluso grandes discos de piedra con agujero en el medio, como el famoso dinero de las islas Yap, en el Pacífico. Todo esto ya fue considerado dinero porque cumplía una función esencial: registrar valor de forma duradera. El gran giro ocurrió en Lidia, una región de la actual Turquía, cerca de 700 años antes de Cristo. Allí surgieron las primeras monedas metálicas estandarizadas de la historia. Estas monedas estaban hechas de electro, una aleación natural de oro y plata, y tenían un sello oficial. Ese sello, estampado por una autoridad reconocida, representaba algo revolucionario: garantía de valor. A partir de ese momento, el dinero dejó de ser una mera representación informal de deudas y pasó a ser un instrumento político. Con las monedas, los gobiernos podían controlar la economía, cobrar impuestos, financiar ejércitos y expandir territorios. Y fue así como el dinero se convirtió en una de las herramientas más poderosas de la historia humana. No solo para facilitar intercambios, sino para centralizar el poder en manos de quien decidía cuánto valía cada moneda. Pero el dinero nunca fue estático. Continuó evolucionando. Cuando los imperios crecieron y las rutas comerciales se expandieron, cargar sacos de monedas se volvió poco práctico. Para resolver esto, surgieron los primeros bancos. Los comerciantes depositaban oro y plata en casas de custodia y recibían papeles que garantizaban que aquel valor estaba guardado. Esos papeles comenzaron a circular como dinero, porque las personas confiaban en que podían cambiarlos por el metal depositado. Así nació el papel moneda. Pero algo aún más sorprendente ocurriría: los bancos se dieron cuenta de que casi nadie retiraba el oro al mismo tiempo. Entonces comenzaron a emitir más papeles que la cantidad de oro disponible. Esto se convertiría en el embrión del sistema bancario moderno, donde el dinero no existe físicamente, sino como números y promesas. Y así llegamos al punto más importante de esta historia: el dinero nunca fue solo un objeto, siempre fue una construcción social basada en confianza. Confianza de que aquel papel vale algo. Confianza de que el banco te devolverá tu saldo. Confianza de que el gobierno garantiza el valor de la moneda. Es decir, el dinero es una narrativa colectiva. Es una historia que todos nosotros aceptamos contar juntos. Y la historia del dinero continúa evolucionando. Después de miles de años de monedas, metales, recibos y papeles, llegamos al dinero digital: números en una pantalla que valen algo no porque existen físicamente, sino porque todos creen que funcionan. Y más recientemente, las criptomonedas trajeron un nuevo capítulo: un dinero descentralizado, creado por código, sin gobiernos detrás.
Pero aún así dependiente de aquello que siempre acompañó al dinero, confianza. La verdadera historia del dinero es la historia de la humanidad intentando resolver problemas prácticos, controlar sociedades, organizar riquezas, crear sistemas y, sobre todo, evitar el caos. Desde las tablillas de arcilla hasta las monedas digitales, todo lo que el dinero representa es la capacidad humana de transformar una idea en algo lo suficientemente poderoso como para mover naciones enteras. Y esta historia está lejos de terminar. El dinero continuará cambiando, y con él, la forma en que vivimos. Pero una cosa nunca cambiará, el dinero solo existe porque creemos en él. Es, y siempre fue, la mayor invención colectiva de nuestra especie.